Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Ortopedia 101. En esta oportunidad voy a hablarte sobre una de las fracturas que ocurren en la tibia con extremada frecuencia, muy en especial de las fracturas del pilón tibial. Se define como fractura del pilón tibial a la solución de continuidad del tejido óseo que ocurre a nivel del pilón tibial, el cual a su vez se define de 5 a 6 centímetros por encima de la línea articular del tobillo o utilizando el método del cuadrado de Urch-Hein, el cual consiste en trazar una línea en la zona metafisaria más ancha de esta zona, hacer un cuadrado a partir de la superficie articular y toda fractura que ocurre en este cuadrado o el centro de la fractura, como en este caso, se encuentra dentro del cuadrado, se considera una fractura del pilón tibial. En relación a la epidemiología de pacientes que presentan fracturas del pilón tibial, tenemos que decir que representan del 1 al 10% de todas las fracturas que afectan la tibia. Es más frecuente en el hombre, entre un 57 al 65%. Tiene un comportamiento bimodal, ya que tiene dos picos fundamentales, uno a los 25 y el otro a los 50 años, y por lo general se asocia a gran combinación ósea y a daño extenso de las partes blandas que rodean el pilón tibial. Al analizar la búsqueda realizada en la base de datos PubMed sobre fractura del pilón tibial, observamos cómo el número de artículos se comporta en las decenas y existe un ligero incremento en el número de estos artículos con relación del año 2015 al año 2024. El primer artículo publicado en esta base de datos data del año 1951. El mecanismo de producción de pacientes que sufren fracturas del pilón tibial son de tres tipos. El primero va a ser la compresión axial, que por lo general se debe a un trauma de alta energía en el cual el astrálago impacta sobre la superficie articular distal de la tibia y por lo general causa la presencia de combinación ósea significativa. Por su parte, el mecanismo de rotación, que se considera de baja energía, está asociada a fuerzas en valgo-varo y provoca la fractura de dos o más fragmentos con combinación articular mínima en estos casos. La fractura del peroné, cuando está presente, es de tipo transversal y oblicuo. Y el tercer mecanismo de producción van a ser la combinación de los dos primeros. Al realizar un paralelo entre los dos mecanismos de producción, el de compresión axial y por rotación, observamos que el mecanismo de compresión axial se observa en pacientes más jóvenes. También es más frecuente en el sexo masculino y la presencia de fracturas abiertas, es decir, comunicación del foco de fractura con el exterior, es más frecuente en el mecanismo de compresión axial que en el mecanismo por rotación. Las lesiones vasculonerviosas son más frecuentes en el mecanismo de compresión axial, así como los trastornos de la consolidación ósea. Para hacer el diagnóstico de un paciente con fractura del pilón tibial, tenemos que basarnos en tres pilares fundamentales: el antecedente de traumatismo de los mecanismos de producción anteriormente descritos, el cuadro clínico y los exámenes imagenológicos. El cuadro clínico va a estar dado por un paciente que es traído a los servicios de urgencia, refiriendo dolor e inflamación en la parte más distal de la pierna. A la inspección, al observar el paciente, vamos a ver que existe aumento de volumen, deformidad en valgo o varo, acortamiento, heridas que pueden comunicar o no con el foco de fractura y la presencia de frictenas que pueden ser de líquido claro o hemático. A la palpación se puede detectar dolor, movilidad normal y crepitación. Siempre debemos aclarar que estos dos últimos signos no deben ser explorados cuando contamos con servicios de imagenología, ya que puede aumentar el daño de las partes blandas. En todo paciente se debe realizar un examen vascular, un examen neurológico, explorar toda la extremidad afectada en busca de lesiones asociadas y un examen físico general para detectar otras lesiones que pudieran estar presentes como resultado del mismo mecanismo de producción. Los complementarios imagenológicos más empleados van a ser la radiografía simple, la tomografía y la imagen de resonancia magnética. Es importante, antes de entrarnos en los detalles imagenológicos en estos enfermos, conocer que pueden presentar una serie de lesiones asociadas, lo cual puede ocurrir entre un 27 y un 50% de los casos. Las lesiones asociadas más frecuentes son las fracturas del calcáneo, astrálago,
platillos tibiales, la pelvis, los cuerpos vertebrales. Pueden encontrarse fracturas abiertas y lesiones vasculonerviosas. Todas las fracturas que pueden estar asociadas presentan mecanismos de producción muy similares, de ahí la importancia de descartar estas lesiones durante la exploración física. El examen imagenológico más empleado es la radiografía simple, debido a su alta disponibilidad y bajo costo. Mediante este examen podemos realizar proyecciones o vistas antero-posterior, lateral y hemorragia tibio-peronea, las cuales nos van a ayudar a identificar y gradificar el tipo de lesión. Por su parte, la tomografía axial computarizada es útil para delinear de forma precisa el grado de conminución y de depresión de la superficie articular, como se observa en esta imagen, lo que ayuda a definir la conducta quirúrgica. La imagen de resonancia magnética, por su parte, evalúa el daño de las partes blandas que rodean estas estructuras óseas del pilón tibial. Existe un grupo de clasificaciones que son de gran importancia para pacientes que presentan fractura del pilón tibial. Una de ellas es la descrita por Ruedi y Allgauer en el año 1979, la cual sigue aplicándose en la actualidad. Y se divide en tres tipos. El tipo 1 son fracturas no desplazadas, tipo 2 van a ser fracturas desplazadas con impactación y conminución mínima. El tipo 3 son fracturas desplazadas con impactación metafisaria y conminución articular significativa. En esta imagen podemos apreciar los tres tipos de la clasificación de Allgauer: el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Otra clasificación que resulta de mucha ayuda en pacientes con fractura del pilón tibial es la propuesta por el grupo AO, que la divide en tres tipos. El tipo A son lesiones extraarticulares, como se observa en esta imagen. El tipo B son parcialmente articulares y el tipo C son lesiones puramente intraarticulares. Existe otra clasificación basada esta vez en los elementos tomográficos, es decir, en la tomografía axial computarizada, que fue descrita por Leonetti y Tigani. Es una clasificación que define con mayor precisión el defecto articular y el desplazamiento y permite organizar una estrategia quirúrgica en todos los pacientes. El tipo 1 son fracturas no desplazadas, que pueden ser intraarticulares, el tipo 1A, y fracturas extraarticulares, el tipo 1B. El tipo 2 son fracturas en dos fragmentos o partes y a su vez se divide en dos subgrupos. El tipo 2S, en la línea de fractura ocurre en el plano sagital y separa el pilón tibial en dos partes, una medial y otra lateral. El tipo 2F, la línea de fracturas en el plano frontal y divide el pilón tibial en dos partes, una anterior y otra posterior. ¿Por qué es importante conocer esta clasificación? Ya que nos ayuda a la hora de colocar la dirección de los tornillos de la osteosíntesis. El tipo 3 son fracturas desplazadas en tres fragmentos y este se subdivide a su vez en dos subtipos. Tipo 3S, la línea de fractura principal se encuentra en el plano sagital, y el tipo 3F, en este caso la línea de fractura se encuentra en el plano frontal. Los tipos 4 son fracturas en cuatro partes o con gran conminución articular y se subdividen de acuerdo a la zona de conminución, además de la descrita por impactación. En esta imagen tenemos una representación gráfica de la clasificación de Leonetti y Tigani. Como podemos ver aquí, el tipo 1, que son fracturas no desplazadas, el tipo 2 en el plano sagital, en el plano frontal. Cuando tenemos una fractura en este plano, la fijación hay que realizarla desde el punto de vista horizontal para lograr la reducción de la fractura. El tipo 3, las dos variantes que existen, el tipo 4, que son en cuatro partes, que son conminutas. Estas a la vez, como habíamos descrito con anterioridad, las fracturas tipo 4 son por impactación o donde predomina la conminución, que puede ser anterior, lateral, medial o posterior. Esta es una imagen tomográfica donde podemos observar una fractura del pilón tibial tipo 2S. Esta es otra imagen tomográfica donde podemos observar una fractura tipo 2F según la clasificación de Leonetti y Tigani. Existen otras clasificaciones generales que pueden ser empleadas en pacientes con fractura del pilón tibial, entre las que se encuentran aquellas que se van a referir a fracturas cerradas o a fracturas abiertas. Por su parte, las fracturas cerradas, según Skerner, tienen cuatro categorías o grados del 0 al 3.
Y las fracturas abiertas se basa fundamentalmente en la clasificación de Gustilo y Anderson, que tiene 3 tipos, y el último tipo se divide a su vez en 3 acápites o subtipos según la gravedad de la lesión. La clasificación de las fracturas cerradas. El grado 0 son fracturas cerradas por mecanismo indirecto sin lesión de partes blandas. El grado 1, el trazo de fractura por lo general es simple o medio. Las lesiones de partes blandas están dadas por abrasiones superficiales o contusión. El grado 2 existe abrasión, contusión profunda, patrón de fractura severo. Y el grado 3 son lesiones por aplastamiento, con gran compresión, contusión profunda, rotura muscular, afección extensa de tejido subcutáneo. Se acompaña por lo general en muchos de los casos de síndrome compartimental, daño vascular y un patrón de fractura de culminación severa. Este grado es provocado por traumas de muy alta energía. En relación a las fracturas abiertas, contamos con la clasificación de Gustilo y Anderson. No nos vamos a detener a expresar los detalles, ya que en nuestro canal tenemos un video dedicado fundamentalmente a fracturas abiertas de tibia, y aquí se explica con detenimiento cada una de las características de la clasificación de Gustilo y Anderson. Solamente sí recordar algunos aspectos importantes, y es que el momento de la gradación es realizado después del primer desbridamiento. Existen factores que pueden modificar esta gradación independientemente del tamaño de la herida. Sirve de pronóstico y es útil para la selección de los antimicrobianos a emplear en caso de fracturas abiertas. Las modalidades de tratamiento que pueden ser empleadas en pacientes que sufren de fractura del pilón tibial son varias, entre ellas la reducción cerrada y o colocación de inmovilización, fijación interna con placas y tornillos, fijación externa, que esta puede ser articulada y no articulada, y está la artrodesis tibioestragalina primaria o secundaria. El tratamiento conservador va a estar reservado para fracturas no desplazadas o con desplazamiento mínimo, o que pueden ser reducidas con facilidad, fracturas que no afecten la superficie articular y pacientes con enfermedades que impidan de cierta manera la cirugía. Consiste en la colocación de un yeso inguinopédico por 4 o 6 semanas, como se observa en esta imagen, para pasar después a una inmovilización tipo bota de 3 a 6 semanas. Por su parte, las indicaciones del tratamiento quirúrgico van a estar justificadas en aquellos enfermos con fracturas desplazadas mayor a 2 milímetros y escalón articular mayor a 3, fracturas abiertas, pacientes con fracturas con lesión neurovascular y fracturas con gran conminución ósea. Los objetivos del tratamiento quirúrgico son mantener la longitud y estabilidad, restaurar la superficie articular y colocar injerto óseo en la zona del defecto óseo y estabilizar la tibia distal. En caso de optar por la utilización de placas y tornillos, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones. Una de ellas es demorar la cirugía hasta que la cicatrización de partes blandas esté presente, y en este tiempo se puede emplear una fijación externa de tipo transitoria. Utilizar placas pequeñas, precontorneadas, de bajo perfil y tornillos de microfragmentos. Evitar incisiones sobre todo en la cara anteromedial de la tibia. Recordemos que esta zona no tiene buena cobertura cutánea y puede traer complicaciones relacionadas precisamente con la piel. Emplear técnicas de reducción indirecta para evitar el daño de las partes blandas y colocar placas mediante técnicas de tipo percutánea. En relación a la fijación externa, es importante decir que existen un grupo de indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones de la fijación externa va a estar reservada para pacientes con fracturas abiertas, con afección severa de las partes blandas, fracturas periarticulares, fracturas intraarticulares, en una estabilización de tipo transitoria o definitiva de los pacientes que sufren fracturas del pilón tibial. También es muy útil en pacientes politraumatizados y en pacientes a los que hay que realizarle posteriormente osteotomía y artrodesis. Sin embargo, este método de fijación no debe ser empleado cuando no se conoce con certeza la localización anatómica del paquete vasculonervioso, ya que podemos provocar la lesión de los mismos en la presencia de cantidad significativa de dispositivos de fijación interna, presencia de entidades que desaconsejan su utilización, por ejemplo, pacientes que sufren de inmunosupresión y que pueden desarrollar una infección de forma rápida,
En presencia de un déficit de estructura mineral ósea, muy en especial la presencia de osteoporosis severa y de infección, como en el caso de la osteomielitis. La fijación externa tiene diferentes ventajas, entre las que se encuentra la estabilización de la fractura, permite el control rotacional, aplicación en pacientes con fracturas abiertas, lo que permite el lavado y desbridamiento continuo de la zona afectada, empleo en pacientes que sufren de traumas de alta energía con lesiones muy severas de partes blandas. Esto ayuda fundamentalmente a la cicatrización. Y la colocación de los alambres respetan el foco de fractura y por ende no intervienen en el proceso de consolidación de una manera significativa. Otras de las ventajas que pueden ser útiles en pacientes que presentan fractura del pilón tibial en relación a la fijación externa es que permite el uso de otros métodos de osteosíntesis de forma combinada, tanto para fijar el peroné como la reducción de la superficie articular de la tibia en caso de combinación y desplazamiento. Una vez colocada la fijación externa, se puede utilizar como estabilizador y distractor para colocar otros métodos de fijación definitivos, como pueden ser en estos casos las placas y los tornillos. Permite el uso de la artroscopía y detectar lesiones osteocondrales para visualizar incluso la reducción de las superficies articulares bajo visión artroscópica. La fijación externa puede ser de tipo articulada y no articulada. La fijación articulada permite la movilidad del tobillo, no así la articulada, que es rígida. Ambas pueden ser usadas de forma transitoria o definitiva. Existe cierta controversia por diversos autores en la necesidad de fijación o no del peroné. Por mi parte, considero que la fijación del peroné es importante, basado en diferentes factores que te menciono a continuación. Primero, logra restaurar la longitud, alineación y rotación de forma indirecta, reduce la deformidad tibial debido a las uniones de partes blandas entre estos dos huesos, es decir, el peroné y la tibia. Después de la reducción y fijación del peroné, el desplazamiento residual de la tibia puede ser tratado mediante el uso de la fijación externa, ya que el peroné nos sirve de fulcro. La tercera ventaja o importancia es que la reducción del peroné neutraliza la tendencia a la traslación en valgo y lateral del astragalus. Y la reducción anatómica del peroné permite de forma indirecta la reducción de las zonas fracturadas del pilón tibial, como puede ser la zona anterolateral, también considerado como el tubérculo de Chaput, y la posterolateral o también de Volkmann, como se describe. El acortamiento inmediato del peroné es una técnica que se puede utilizar de forma combinada con los métodos de osteosíntesis que hemos escrito con anterioridad y va a estar indicado fundamentalmente en pacientes que presentan combinación ósea significativa de la tibia distal y tiene la ventaja que disminuye la estadía hospitalaria así como las complicaciones óseas y de partes blandas. Posteriormente a este método de acortamiento inmediato tenemos la posibilidad de realizar un alargamiento óseo ya una vez que se produce la consolidación de la fractura o aceptar esta complicación y compensar la discrepancia mediante el uso de calzados. Por su parte, la artrodesis tibio-astragalina puede ser realizada tanto de forma inmediata o tardía o secundaria, como se observa en esta imagen. La modalidad más empleada es por lo general la tardía y está justificada cuando existe más del 50% de la combinación ósea a la superficie articular demostrada por estudios de tomografía axial computarizada y en caso de la secundaria o tardía cuando existen cambios degenerativos significativos de la articulación del tobillo. Las complicaciones relacionadas de pacientes que presentan fractura del pilón tibial van a estar aquellas relacionadas con el uso de la fijación externa y relacionadas con la fractura propiamente dicha. En el primer grupo, una de las más frecuentes es la infección en el trayecto de los alambres, el aflojamiento, rotura y pérdida de la fijación, con la pérdida de la alineación obtenida mediante este método de fijación externa. Otras complicaciones, ya en este caso propia de la fractura, está retardo de la consolidación, pseudoartrosis, artritis postraumática, acortamiento de la tibia y artrofibrosis. En esta imagen te mostramos algunas de las referencias que nos fueron de mucha utilidad para realizar esta presentación. Esta diapositiva muestra también un grupo de referencias que fueron muy importantes para la realización de este video. Espero que este tema sobre fractura del pilón tibial haya resultado de tu interés. Si te gustan estos temas de ortopedia, por favor, suscríbete a nuestro canal,
danos like, déjanos tus comentarios, comparte nuestro contenido con familiares y amigos. Muchas gracias por tu atención y te espero en nuevas presentaciones del canal Ortopedia 101.